Muy buenas noches. La siguiente presentación desarrollará el trabajo domiciliario número 6 del curso Ingeniería Sísmica de la Universidad Católica San Pablo, dictada por el profesor extraordinario, el Dr. Jenner Villarreal Castro. Determinación de periodos y frecuencias de vibración libre en edificaciones. Como se puede observar, se tiene la planta típica del primer nivel y asimismo los datos ya conocidos de nuestra edificación. También tenemos lo que es la altura típica de nuestra edificación. Previamente realizando un predimensionamiento, se consiguió los siguientes valores y seguidamente se calculó la masa. La masa para el primer nivel es de 188,853 toneladas. Está ubicada a una altura de 4,3 metros. La masa para el segundo nivel es de 182,805 toneladas. Está ubicada a una altura de 7,60 metros. Asimismo tenemos lo que es la masa 3 a una altura 3, la masa 4 a una altura 4 y la masa 5 a una altura 5. Se realizará el cálculo de la inercia tanto para el eje X como para el eje Y de cada columna, ya sean externas e internas, con el uso de la presente fórmula. Seguidamente se hará una sumatoria total de todas las inercias del eje X y de todas las inercias del eje Y. Asimismo, se realizará el cálculo de la inercia haciendo el uso del teorema de Steiner, tanto para el eje X como para el eje Y. Una vez obteniendo estos valores, se calculará el promedio, ya sea para el eje X o sea para el eje Y. En la tabla número 4 se puede observar los resultados de la inercia en el centro de masas. Y en la tabla número 5 se tienen los resultados haciendo el uso del teorema de Steiner. Para la solución con inercia en el centro de masa, se va a emplear las tres siguientes fórmulas. Para la flexibilidad del piso 1 respecto al piso 1 se va a usar esta fórmula. Para la flexibilidad del piso 2 respecto al piso 1 se va a hacer el uso de la presente fórmula y para la flexibilidad del piso 1 respecto al piso 2 se va a hacer el uso de esta fórmula. Y así sucesivamente se ensamblará toda la matriz. Como se puede observar, aquí se tienen los valores de la matriz ensamblada, de la matriz flexibilidad, tanto en el eje X como en el eje Y. Cálculo de coeficientes. Como nuestra edificación es de 5 niveles, nuestra matriz representativa será de 5 por 5 y estará ordenada de la siguiente manera. Una vez teniendo esta matriz, se le sacará la determinante, igualándola a 0, y se tendrá la presente ecuación. Y así finalmente obteniéndose los valores de lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 y lambda 5. Se realizará el mismo procedimiento para calcular los valores de lambda en el eje Y. Una vez ya calculado los valores de lambda, podemos calcular lo que son las frecuencias de vibración libre. Para el cálculo de las frecuencias de vibración libre se hará el uso de la presente fórmula, raíz cuadrada de 1 sobre lambda, tanto para el eje X como para el eje Y. Y finalmente calcularemos los periodos de vibración libre de la estructura, tanto para el eje X como para el eje Y se tendrá un periodo 1, un periodo 2, un periodo 3, un periodo 4, un periodo 5. Solución de inercia con el método de Steiner. Como ya se mencionó anteriormente, se hará el uso de las tres siguientes fórmulas para poder obtener la matriz de flexibilidad. Si se tiene el piso 2 respecto al piso 2, se hará el uso de esta fórmula. Si se tiene el piso 3 respecto al piso 2, se hará el uso de esta fórmula. Y si se tiene el piso 1 respecto al piso 3, se hará el uso de esta fórmula. De igual manera, para los siguientes valores de la matriz, posteriormente se hará el cálculo de los coeficientes, haciendo el uso de la siguiente matriz. Como ya se había mencionado, al tener 5 pisos, nuestra matriz será de 5 por 5. Se hará el cálculo de la determinante y finalmente se obtendrá lo que son los valores de delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 y delta 5 para el eje X y de igual manera para el eje Y. Seguidamente calcularemos las frecuencias de vibración libre, tanto para el eje X como para el eje Y, para luego
calcular los periodos de vibración libre de la estructura, tanto para el eje X como para el eje Y. Periodos de vibración libre de la estructura. El periodo de vibración libre de la estructura debería de encontrarse dentro del rango de 0.75 segundos a 1.5 segundos. Como se puede observar, empleando el método de la inercia promedio de los elementos, se tiene un periodo 1 que sobrepasa este rango establecido, tanto como en el eje X como en el eje Y. En cambio, haciendo el uso de la inercia con Steiner, tanto el periodo 1, 2 y 3 se encuentran dentro del rango establecido, tanto para el eje X como para el eje Y. En este caso, deberíamos de analizar nuestra estructura tomando el periodo más crítico, la inercia promedio de los elementos. Y para que se encuentre dentro del rango establecido, se recomendaría aumentar la dimensión de las columnas. También deberíamos de considerar el tipo de suelo sobre el que se encuentra nuestra estructura, ya que algunos tipos de suelo requieren un periodo largo y otro tipo de suelo requieren un periodo corto. Gracias.